En el año 1191, desde el nacimiento de Cristo, un grupo de 120 hombres del Señor partió de las murallas de Jaffa hacia el este, llevando consigo mapas, espadas, oraciones y la ciega certeza de que el Señor protegería a quienes se dirigían a su ciudad. Caminaban por el desierto, siguiendo a un guía que se detenía ante cada saliente rocoso y miraba largamente hacia el horizonte, con esa mirada especial que tiene quien sabe de la tierra, algo que no se dice en voz alta. 86 de los 120 no regresaron. Los encontraron, o no los encontraron, en el lecho seco entre las rocas, donde los sarracenos no se adentraban sin necesidad, y donde los nómadas no llevaban el ganado, ni siquiera en los años más escasos. Lo que habitaba en aquel wadi, bajo las estrellas de Jerusalén, no conocía ni el acero, ni la oración, ni la cruz, y dejó tras de sí arena carbonizada, costras de vidrio en las grietas de la tierra, y un informe que estaba destinado a permanecer sellado en el Vaticano hasta el día de hoy. Por eso, antes de continuar, por favor, asegúrate de que estás suscrito y haznos saber desde dónde nos sigues. Gracias. Llevaba 13 años sirviendo como caballero de la Orden del Templo, cuando el mariscal me puso al frente de una partida de exploración, y me ordenó que la condujera a Jerusalén por el camino más corto, sorteando las patrullas sarracenas. La mañana de aquel día en que partimos, se presentó blanca. No azul, sino precisamente blanca, como suele ocurrir en aquellos parajes, donde el aire ya desde la primera hora se calienta y el cielo pierde profundidad. El sol colgaba sobre el horizonte como una moneda fundida, y el aire a las puertas de Jaffa, ya pasada la primera hora, oprimía con un calor seco que penetraba a través del acetón y pegaba la camisa de lino a los hombros. No había viento. El polvo tras la cola de la columna se elevaba verticalmente y permanecía suspendido, sin disiparse, mucho tiempo después de que el último hermano pasara por debajo. Tardaron 3 días en equipar al destacamento. El mariscal había destinado 40 caballeros de la orden, la mayoría veteranos del asedio de Acre, algunos llegados con el último refuerzo de Sicilia, y 80 soldados de a pie, turcopileros de la guarnición, ballesteros y una docena de hermanos servidores. Había 28 caballos, para los caballeros de primera línea y los comandantes. Los hermanos de infantería marchaban sin armadura. Las cotas de malla y los faldones viajaban en animales de carga, en sacos alquitranados, colocados sobre unos soportes de madera para que no se arrugaran. Con tanto calor, la cota de malla mata en la marcha mejor que la lanza sarracena. A la hora de la sexta del primer día, la gente habría sufrido un golpe de calor, y los caballeros lo sabían. Solo se calzaban aquetones y llevaban capas ligeras. Se decidió ponerse la armadura la noche anterior, si es que llegaban hasta ella. La caravana estaba formada por 42 mulas, cargadas con carne seca en sacos salados, galletas de cebada en barriles alquitranados, dátiles secos, pemmican envuelto en tripas de cordero y 2 grandes odres de agua por cada animal de carga. Suficiente para llegar hasta el manantial que Ibrahim había prometido encontrar el primer día de camino. El herrero Pierre de Cambrai llevaba en una mula aparte sus herramientas: un martillo de herrero, tenazas, herraduras de repuesto, una piedra de afilar para espadas y una correa de cuero para pulir las hojas. Cada caballero llevaba una espada y un escudo. La mayoría llevaba una daga adicional en el cinturón. Los ballesteros transportaban los dardos en fundas de corteza, impregnadas de brea por dentro para protegerlas de la humedad, aunque la humedad en aquellas tierras no suponía una amenaza para nadie. Guillaume de Chartres comandaba el ala derecha de la infantería. Era de hombros anchos, con las manos de un herrero o un labrador. Grandes, con articulaciones nudosas, acostumbradas al trabajo duro mucho antes de ser armado caballero. Y llevaba en la mejilla derecha una cicatriz de una espada de Damasco, una línea pálida que le cruzaba el pómulo hasta la oreja. En Acre tomó las murallas con la primera oleada y nunca miró atrás a quienes le seguían. Empuñaba la espada con una ligereza impropia de una hoja así. El hermano Henri de Bois llevaba al frente de la tropa el estandarte de la orden. Era joven,
No tenía más de 20 años, con muñecas delgadas y esa mirada directa que tienen las personas que aún no han visto una batalla de verdad. Antes de cada parada, tocaba la cruz que llevaba colgada con 2 dedos, no para rezar, sino por simple gesto de costumbre, como quien toca el pomo de la puerta al entrar. El mejor ballestero, Bertrand de Provenza, iba en la retaguardia. En el cinturón le colgaba un cuchillo con mango de cuerno, y lo hacía girar constantemente entre los dedos cuando la tropa se detenía. Entre los arqueros era el más veterano en experiencia, aunque no el de más edad, y dominaba su oficio con esa perfección indiferente que solo se adquiere tras muchos años de práctica. El guía se llamaba Ibrahim, parecía tener unos 50 años, aunque él nunca mencionó su edad. Iba montado en un burrito gris, que no medía más de 13 palmos a la cruz, y vestía una ropa que parecía siempre la misma. Una larga capa marrón sobre otra blanca, lavada hasta quedar grisácea. Del cinturón colgaba una bolsa de cuero. En la muñeca, un nudo de cuerda y cuentas que él no explicaba. Conocía esta tierra de otra manera que los soldados o los comerciantes. De interior, como se conoce el hogar en la oscuridad por el olor y el sonido de las tablas del suelo. El joven escudero Pierre, de Rouen, que aún no había cumplido los 17 años, llevaba el escudo de Guillaume de Chartres y se ajustaba el cinturón cada cuarto de hora, o la bota, o el guante, algún detalle sin importancia, como hacen los soldados muy jóvenes cuando hay que caminar mucho y no hay nada por lo que ponerse nervioso. Mathieu de Borgoña comandaba el ala izquierda de la infantería, fornido, de cejas pobladas y con la costumbre de hablar entre dientes, incluso de trivialidades. Durante la marcha caminaba al lado de sus hombres y los miraba a ellos, en lugar de mirar al frente, como un buen pastor. Al amanecer salimos de Jaffa por la puerta oriental. La ciudad nos despidió con el repique de una campana, pequeña, de la iglesia que Ricardo había mandado construir junto a las murallas. Pero el sonido pronto se apagó, absorbido por la distancia y el calor blanco de la mañana. Las 2 primeras horas el camino discurría por tierra dura y pedregosa. Luego vinieron las colinas con matorrales dispersos, plateados y secos. Luego las colinas comenzaron a desvanecerse, y el suelo bajo nuestros pies se volvió más claro, más seco, desintegrándose en polvo a cada paso. A mitad del primer día, las colinas desaparecieron, y ante nosotros se abrió una llanura, plana, amarilla, con escasas formaciones rocosas que sobresalían de ella sin orden alguno. No había camino propiamente dicho. Ibrahim nos guiaba en la dirección que tenía en mente, orientándose únicamente por el sol y por una especie de intuición inaccesible para los demás. 2 horas de marcha, media hora de descanso a la sombra de una roca, y de nuevo 2 horas. En los descansos, los hermanos bebían con moderación. Ibrahim había establecido esa norma, y el mariscal la había confirmado con una orden. Los ballesteros reparaban las plumas de los pernos. El herrero Pierre de Cambrai estaba ajustando la herradura que se había aflojado a uno de los caballos. Henri de Bois limpiaba el polvo de la tela del estandarte de la orden, aunque el polvo volvía a posarse al cabo de unos minutos. Jacques, un joven ballestero de Languedoc, silbaba algo en voz baja, recostado contra la roca. Aproximadamente a la hora de nona del primer día, Ibrahim se desvió hacia un saliente rocoso y señaló hacia abajo. Un bir, un pozo de piedra, uno de esos que los beduinos tallan en la roca y cubren con una losa plana. El pozo estaba seco. No solo estaba casi seco, sino completamente vacío, con el fondo de arcilla agrietado y un olor a polvo rancio. Ibrahim examinó la roca del borde y dijo que el pozo se había secado hacía poco, 3 semanas, como mucho. Otro manantial que él conocía se encontraba a 2 horas de marcha, ya en el mismo wadi. No lo encontramos. No encontramos nada que se pareciera al agua en todo el tiempo que estuvimos en ese wadi. En el tercer tramo del primer día, llegamos a la desembocadura del wadi. Se abría entre 2 salientes rocosos, una estrecha hendidura que se adentraba hacia abajo y hacia adelante, hacia la sombra y el frescor. Después de la llanura, aquello parecía un regalo. Las paredes del wadi daban sombra,
El aire en el interior retenía menos calor, y la propia sensación de refugio, las paredes a ambos lados, proporcionaba algo parecido a un alivio. Ibrahim detuvo el burro justo en la entrada. Se quedó allí de pie un buen rato, inmóvil, mirando hacia el fondo de la grieta entre las rocas. Luego se volvió hacia mí y habló en árabe, mientras el traductor de la guarnición le traducía. «Aquí viven los ifrits», dijo, «los genios de fuego. No son esos espíritus insignificantes que asustan a los niños junto a los pozos. Los ifrits, siervos de Iblis, creados de fuego sin humo, más antiguos que cualquier recuerdo humano. Debemos dar un rodeo, la ruta del norte, 2 días más, pero es segura». Le pregunté en qué se basaba su conocimiento. Respondió que lo sabía tan bien como sabía su propio nombre, y que todos los beduinos, todos los pastores, todos los comerciantes de esta región conocían el Wadi. Que aquí no se detienen ni pájaros, ni lagartos, ni siquiera moscas. Que en los años buenos y en los malos, el Wadi guarda silencio. Pero en aquellas noches en que alguien se adentra en él y rompe las reglas, no calla. 2 días de más eran imposibles. El mariscal me dio 5 días para ir y 5 para volver. La misión de reconocimiento no tenía sentido si llegábamos después del ejército principal. Me negué. Ibrahim me escupió a un lado. No hacia mí, simplemente a un lado, como se escupe cuando algo está decidido y no se puede cambiar. Luego levantó 3 dedos y enumeró. No encender fuego después del atardecer. No pronunciar el nombre de Dios en voz alta en la oscuridad. No mirar a los ojos a lo que se vea. 3 reglas. Las repitió 2 veces y me pidió que las repitiera después de él. Las repetí. Dijo que si al final encendíamos el fuego, nos arrepentiríamos antes de Gedabakender por qué lo habíamos hecho. Transmití la advertencia a los hermanos mayores. Guillaume de Chartres escuchó con la expresión que ponía cuando le contaban algo sin importancia. Bertrand de Provenza guardó silencio y miró de reojo a los Badi. Enrique de Bois se santiguó. Mathieu de Borgoña dijo entre dientes que las supersticiones de un guía infiel no podían dictar el orden en una tropa cristiana. Entramos en el Wadi. Las 2 primeras horas transcurrieron sin incidentes, si no se cuenta el silencio. El silencio aquí era diferente. No era el silencio desértico de un espacio abierto, donde los sonidos simplemente se desvanecen en la lejanía. Era algo más completo, una ausencia uniforme y absoluta. Ni un solo pájaro en los salientes rocosos, y estos se elevaban a ambos lados a unos 8 metros y debían de estar repletos de nidos. Ni una sola lagartija que huyera por las rocas a nuestro paso. Ni un solo insecto. Ni una sola mosca sobre las mulas. Solo nuestros pasos. El tintineo de los estribos, el crujir del cuero de las sillas de montar y el ocasional golpeteo de los cascos sobre la roca. Las paredes del Wadi formaban franjas rojizas y amarillentas que se alternaban como las capas del pan cortado. Rojo oscuro, ocre, blanquecino y de nuevo rojo. Más arriba se extendía el cielo, una estrecha franja azul, atravesada por una sola nube tenue. Abajo no había viento en absoluto. El aire permanecía inmóvil y conservaba una sequedad que hacía que los labios comenzaran a agrietarse en una hora. El cauce avanzaba con pequeñas curvas, y en cada una de ellas parecía que el siguiente tramo recto sería el último, que tras él se abriría una ampliación, una salida. Pero los tramos se sucedían sin que nada cambiara. Al atardecer del primer día, habíamos recorrido aproximadamente 1/3 del camino y acampamos en una amplia ensenada junto a la pared derecha, donde el cauce se ensanchaba hasta 20 pasos. La superficie era firme, lisa. Ataron a las mulas junto a la roca. Colocaron centinelas por el perímetro. Uno de los turcopoliers se dispuso a encender el pedernal. Recordé la primera regla de Ibrahim y levanté la mano. Pero la oscuridad en aquel recodo del Wadi no era la oscuridad nocturna habitual. Oprimía, tenía peso, y los hermanos lo sentían. Guillaume de Chartres habló, no de comida caliente ni de calor. Dijo que la gente no montaría guardia nocturna en una oscuridad así.
que había visto sus rostros, que si no les dábamos fuego, a medianoche la mitad saldría corriendo, y entonces no quedaría nada del destacamento. Lo dijo en voz baja, entre dientes, como hablan las personas que tienen miedo, pero que aún no se atreven a admitirlo. Vi sus manos sobre la empuñadura de la espada. Tenía los nudillos blancos. No le llevé la contraria. Encendimos 6 hogueras. Cuando la leña prendió y el primer humo se elevó a lo largo de las paredes del wadi, el aire cambió. No de forma inmediata ni brusca, sino sutilmente, a un nivel que se percibe con el sexto sentido antes de que uno pueda nombrarlo. Algo apareció bajo el olor a humo. Algo pesado, rancio, como una piedra caliente que hubiera permanecido al sol 3 días sin moverse, pero con un toque de algo picante, parecido al cobre quemado o a una armadura calentada. Me froté la nariz y pensé que era por las rocas calentadas. Luego pensé que las rocas se calentaban de otra manera. Después dejé de pensar en ello. Había demasiado que hacer en el campamento. Bertrand de Provenza levantó la cabeza del carcaj y olfateó varias veces. Nos miramos. Dijo que olía raro para ser un lugar deshabitado. No volvimos a hablar de eso esa noche. Ibrahim estaba sentado apartado de las hogueras, sobre su capa, envuelto en una capa sobre otra. No miraba el fuego, sino la oscuridad que había detrás de él. Me acerqué y le pregunté si todo iba bien. Respondió que nada iba bien, que habíamos cometido un error, y que ahora había que hacer lo posible para que se quedara en un solo error, y no en el primero de muchos. Le pregunté qué quería decir con eso. Sacudió la cabeza y volvió a mirar a la oscuridad. Yo mismo hice la primera guardia, en la esquina norte del campamento. La luna aún no había salido por detrás de la roca. El wadi yacía en la oscuridad, que solo atravesaban las lenguas de fuego de las 6 hogueras. Se oía la respiración de los durmientes, el ocasional paso de las mulas, el crepitar de la leña ardiente. Hacia la medianoche oí el viento. Empezó de repente y a la vez desde varios lados. No como empieza el viento cuando viene de una sola dirección y va cobrando fuerza. Llegó a la vez desde todas partes y soplaba en círculos. Alrededor del campamento, como una mano invisible, el aire se veía arrastrado hacia un embudo pegado a la superficie misma del cauce. Salí de la sombra y miré hacia arriba. Sobre el wadi, las nubes se movían en línea recta, como es habitual. Parecía que arriba no había viento, o soplaba de otra manera que abajo. A ese viento circular no se le podía llamar aullido. Era un susurro, pero con presión y peso detrás, con sensación de volumen. Levantaba la arena en remolinos uniformes junto al borde de las hogueras. Empecé a contar las vueltas. 5, 7, 10, 12. El ballestero Jacques se acercó desde su puesto y se quedó a mi lado. Los dos escuchábamos. Contó 13 vueltas antes de que el viento se detuviera, tan repentinamente como había comenzado. El silencio que siguió parecía más denso. Volví a la hoguera. Las astillas crepitaban. La luz se extendía uniformemente sobre el suelo. Todo parecía normal. Al amanecer di una vuelta por el campamento. Los hermanos se levantaban, masticaban galletas, repartían el agua según la ración. Henri de Bois recitaba la oración matutina en voz baja, de espaldas a la pared del wadi, donde la mañana ya había dorado las capas superiores de la roca. No lo interrumpí. Pierre de Cambrai inspeccionaba las herraduras. Mathieu de Borgoña contaba a sus hombres, en silencio, con el dedo índice, como se cuenta el ganado. Ibrahim se levantó antes que todos. Estaba sentado en el burro y esperaba. A mi pregunta sobre la noche, me dijo que habíamos cometido un error con el fuego, que ahora ya se sabía, y que la noche siguiente no debía haber fuego bajo ningún concepto. Lo anoté en mi cuaderno. Antes de la salida, Bertrand de Provenza me llamó con un gesto. No gritó, precisamente con un gesto, en silencio, hacia la pared del wadi, al pie de la roca. Estaba de pie sobre una capa de arena fina y miraba hacia abajo. En la arena había huellas. No eran huellas de animal. Los animales tienen espacio entre los dedos y las garras dejan puntos. Esas hendiduras eran diferentes, anchas, con una presión uniforme en toda la superficie,
como si algo pesado hubiera permanecido inmóvil durante mucho tiempo. Medí la distancia entre los pares de hendiduras con la palma de la mano. 8 o 9 palmas. Había muchas. Se extendían desde la pared derecha del wadi hasta el borde, donde el cauce se aclaraba, y discurrían en varias filas paralelas, como si alguien o algo se hubiera quedado allí en filas mirando hacia el campamento. Conté los pares, no menos de 32. Bertrand dijo en voz baja que no había visto ni una sola bestia así en todos sus años de caza y servicio. Le dije que yo tampoco. No seguimos hablando de ello delante de los demás. Guillaume de Chartres miró las huellas, se encogió de hombros y ordenó que se tocara la trompeta para dar la salida. El segundo día fue más duro. El calor aumentó hacia el mediodía. El aire en el wadi estaba como en un horno, inmóvil y denso. Varios ballesteros empezaron a tambalearse hacia el tercer paso. Les di un poco más de agua de mi odre. Las mulas se resistían. Ibrahim nos guiaba con seguridad, pero se detuvo 2 veces, se bajó del burro, se arrodilló y olisqueó la tierra. Cuando le pregunté qué sentía, respondió: «Por ahora nada, eso es bueno», que había que ir más rápido. A mitad del segundo día, apoyé la palma de la mano sobre la superficie de arena al pie de la roca, donde habíamos hecho un descanso. La tierra estaba caliente, pero no como una piedra calentada por el sol, caliente desde abajo, como ocurre con un horno, y no por el sol. El calor emanaba de las profundidades de forma uniforme y constante, sin pulsaciones. Henri de Bois se fijó en mi gesto, se agachó a mi lado y también apoyó la mano. Nos miramos el uno al otro. No dijo ni una palabra. Entonces la tierra se estremeció bajo nuestras palmas. Una vez, en silencio. Como un lejano golpe de martillo de herrero sobre el yunque, transmitido a través de la roca. Uno de los mulos junto a la roca relinchó en silencio y retrocedió. Luego se calmó. Ibrahim me dijo que me levantara y que no tocara la tierra con las manos. Su voz era tranquila. Miraba la superficie del wadi, hacia donde se extendían por la arcilla seca pequeñas grietas, tan finas que apenas se distinguían. Me levanté. Pierre de Cambrai tocó el suelo con un palpador de herrero y dijo que estaba más caliente de lo que debía estar, sobre todo en un día así. Partimos sin más discusión. Hacia la hora de nona del segundo día, comprendí que en el wadi no había nada vivo. Absolutamente nada. No solo menos de lo habitual, sino nada. Ni un solo lagarto en 2 días completos de marcha por un lugar que debería estar plagado de ellos. Ni un solo escarabajo sobre las piedras al rojo vivo. Ni una araña en las grietas de las rocas. Ni una mosca. Y eso sobre las mulas, a las que las moscas persiguen por todas partes, siempre, con cualquier calor. Nada. La comprensión no llegó como un susto, sino como cuando se resuelve una ecuación en la que no falta un solo detalle, sino todos a la vez. El silencio del primer día, el olor junto a la hoguera, el viento en círculos, las huellas junto a la pared, la tierra caliente. Y esto es precisamente la ausencia de todo ser vivo en el espacio que hemos recorrido en 2 días. La gente lo sentía, sin nombrarlo. Las conversaciones se hicieron más bajas. Nadie se reía. Jacques dejó de silbar. Los ballesteros se apretujaron más. Evitaban mirar las paredes del wadi, pero tampoco se miraban a los ojos entre ellos. Ibrahim susurraba algo. Movía los labios con pausas regulares, rítmicamente, como una oración. Yo solo captaba el ritmo, no las palabras. Acampamos temprano, mientras el wadi aún conservaba los últimos rayos de luz del día en la parte superior de las paredes. Di la orden: no encender fuego, repartir las galletas frías, agua según la ración. Guillaume de Chartres esta vez no puso objeciones. Estaba de pie junto a la roca, con las manos cruzadas sobre la empuñadura de la espada, y miraba en silencio hacia la salida oriental del wadi. Cuando oscureció por completo, Jacques fue el primero en verlo. Levantó la mano, un gesto de centinela, sin palabras, y giró la cabeza hacia el extremo occidental del wadi,
Miré. Al principio, nada. Luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y lo vi. En el borde del campamento, donde la luz de la luna creciente caía sobre la superficie de la arena, había figuras. No una ni dos, muchas. No se movían. Estaban alineadas en filas, como un ejército en revista, pero sin un solo movimiento, sin respirar, sin hacer ruido. Siluetas humanas en su forma general, pero con proporciones diferentes. Brazos más largos de lo que debían ser. Una estatura superior a la de cualquiera de nosotros en una cabeza, y algunos en dos. Estaban a una distancia de 30 o 40 pasos de los que dormían más cerca. No pude distinguir sus rostros en la oscuridad, solo los contornos. Pero donde debían estar los ojos, algo reflejaba la luz de la luna. No con intensidad, como una antorcha, sino como una moneda vieja colocada boca abajo, de forma tenue y difusa. No parpadeaba. No se movía. Conté 17 figuras en mi sector. Luego perdí la cuenta. Estaban de pie en filas que se adentraban en la oscuridad, y no podía distinguir dónde terminaban las filas. Jacques se apoyó con el codo en el mío. Sin intención, simplemente se acercó. Los dos permanecimos inmóviles. Las figuras permanecieron allí hasta la 1 de la madrugada. Luego desaparecieron. No se marcharon, no se disolvieron poco a poco. Simplemente desaparecieron, como desaparece una imagen en el agua cuando el agua deja de temblar. Saqué el cuaderno y anoté a la luz de la luna creciente, sosteniendo la hoja contra la roca. Segunda noche, segunda guardia. Figuras al borde del campamento, inmóviles, más altas que un hombre. No menos de 20 en el sector visible. Se marcharon sin dejar rastro a la 1 de la madrugada. La tinta quedó torcida. La mano me temblaba un poco por el frío, o por otra cosa, no lo afirmaré. Al amanecer del tercer día, reuní a los hermanos mayores junto al mulo con las herramientas, lejos del campamento principal. Guillaume de Chartres, Bertrand, Henri de Bois, Mathieu de Borgoña y 2 hermanos sargentos. Ibrahim se mantenía al margen y escuchaba, sin esperar traducción. Expuse lo que habíamos visto durante las 2 noches. El olor junto a la hoguera, el viento en círculos, las huellas junto a la pared, la tierra caliente, las figuras. Guillaume de Chartres se mantenía erguido, con los pómulos apretados. Bertrand hacía girar un cuchillo entre los dedos, más rápido de lo habitual. Henri de Bois sostenía una cruz y tenía los dedos blancos. Mathieu miraba al suelo. Ibrahim dijo que esta noche sería peor, que lo que vimos ayer era una advertencia. Nos estaban observando. Si no salimos del Wadi antes de que anochezca, nos pondrán a prueba. Pronunció esa palabra en árabe, y el traductor tardó un poco en captarla. Le pregunté a Guillaume si podríamos recorrer el camino que nos quedaba en un día. Calculó la distancia, miró al cielo y dijo: si salimos inmediatamente, sin largas paradas, llegaremos antes del atardecer con tiempo de sobra. Partimos. El tercer día resultó ser el más agotador. El calor alcanzó su punto álgido a la hora de la sexta, cuando el aire sobre la superficie del wadi temblaba en ondas visibles, y el suelo pedregoso se había calentado tanto que las suelas de cuero se ennegrecían cada vez que nos deteníamos un rato. Las mulas se resistieron y se detuvieron por completo en el segundo recodo. Tuvimos que arrastrarlas con las riendas, lo que nos hizo perder media hora. A media jornada, varios ballesteros comenzaron a quedarse atrás. Les di un cuarto de mi agua a 2 de ellos. Pierre de Cambrai llevaba los instrumentos él mismo, habiéndolos quitado de la mula para aligerar la carga del animal. Hacia la hora de vísperas se hizo visible la salida del Wadi por el lado este. Un ensanchamiento entre las rocas, un claro, una llanura lejana, luminosa y abierta. 2 horas, no más. Ordené que aceleráramos el paso. El joven Pierre, el escudero que llevaba el escudo de Guillaume de Chartres, tropezó con una roca en la segunda curva. Se torció el tobillo. No gritó. Apretó los dientes e intentó levantarse, pero la pierna no le respondía. 2 soldados lo cogieron por los brazos. El ritmo se rompió. Cuando volvimos a ponernos en fila,
El sol ya rozaba el borde superior de la pared occidental. La oscuridad llegó antes de que saliéramos. Quizá las nubes cubrieron el cielo. Quizás la oscuridad en aquel wadi comenzaba antes que en cualquier otro lugar. No puedo explicarlo con más precisión. Montamos el campamento en silencio. Nadie se acercó al pedernal. Lo comprobé personalmente. Ibrahim lo aprobó. Repartimos las galletas frías y el agua según la última ración. Colocamos las guardias más cerca de lo habitual. Hacia medianoche volvió el viento. Esta vez, sin previo aviso. Simplemente estaba ahí, fuerte desde el principio, girando en círculo. Un remolino alrededor del campamento, solo que más grande que el anterior, con mayor velocidad. La arena se levantó por encima de la cintura. Y en la arena levantada comenzaron a formarse figuras. Ocurría lentamente, como cuando algo se perfila en una mancha oscura en la pared si se mira fijamente durante mucho tiempo. Pero no de forma gradual, no como una casualidad, sino como una intención. La nube de arena se agrupaba en columnas, y las columnas en siluetas. Las mismas figuras que estaban allí ayer, pero más cerca, mucho más cerca, a 10 o 15 pasos, y algunas a 8. Y ahora tenían rostros. No todas. Las de las que estaban más cerca, en las 2 o 3 primeras filas, borrosas, difusas, como una máscara de arena húmeda, pero rostros, rasgos que se movían. Guillaume de Chartres agarró la antorcha, esa misma que había atado en una bolsa siguiendo mis órdenes. Le grité que se detuviera. No me hizo caso. Desató la bolsa, la golpeó con el pedernal y le prendió fuego. La llama iluminó la figura más cercana, a unos 6 pasos de distancia. Guillaume se dirigió hacia ella. La figura giró la cabeza. Lentamente, como gira una persona cuando se le habla, y el rostro que se volvió hacia él era su propio rostro, su cicatriz, su nariz, sus arcos superciliares, la forma de su boca, una copia exacta, hecha de un material capaz de adoptar cualquier forma. Guillaume gritó. Se lanzó hacia adelante con la espada, un amplio golpe horizontal, con un giro de hombros que le daba la máxima fuerza. La hoja atravesó la figura como si fuera aire. La arena salpicó por todas partes. Al instante volvió a sentarse. La figura se rió, con la voz de Guillaume, su risa, con esa pausa característica en medio que siempre hacía cuando algo le parecía realmente gracioso. Había oído esa risa muchas veces a lo largo de mis años de servicio. Ahora provenía de algo en lo que no había ni hueso ni carne. Guillaume retrocedió. Cayó de rodillas. Seguía gritando algo. No eran palabras, solo un sonido. Bertrand lo agarró del brazo y lo arrastró hacia atrás, al centro del campamento. Al amanecer, Guillaume de Chartres no había pronunciado ni una palabra. Estaba sentado con la espalda recta y miraba fijamente al frente. No respondía a las preguntas. Pasé la mano por delante de sus ojos. Parpadeó, pero no se volvió. Sus ojos veían, pero lo que veían no era lo que había delante de ellos. Ya no volverá a hablar, nunca. Por lo que yo sé, hasta el día en que escribo este informe. Al cuarto día, hice avanzar a la tropa sin largas paradas. La salida se hacía más visible, quizá a 1 hora y media. Quizá menos. Al atardecer quedó claro que una vez más no llegaríamos a tiempo. Esa noche, la cuarta en el wadi, los hermanos aguantaron sin encender fuego, comieron en frío, bebieron el último agua de los odres. Nadie hablaba. El joven Pierre, el escudero con el tobillo torcido, yacía junto a la pared rocosa, con el impermeable enrollado bajo la espalda. Vi que le movían los labios. Al principio pensé que era un susurro por el calor. Luego distinguí las palabras. Padre nuestro, que estás en los cielos. La tierra bajo él se agrietó. No poco a poco, sino de golpe, con un sonido seco, como cuando se rompe la piel tensa. La grieta se extendió desde su codo hasta los pies, con un ancho de 3 dedos, y de ella se elevó inmediatamente un calor, no como el de una piedra calentada, sino como el de un horno al rojo vivo con fuelles hinchados. El aire sobre la grieta tembló en ondas visibles.
La arena de los bordes se oscureció, luego brilló. Se había fundido en vidrio, fino, negro, humeante por los bordes. Pierre se cayó a mitad de frase. Retrocedió alejándose de la grieta. Se puso de pie sobre la pierna sana y vi que la suela de su bota se había derretido ligeramente y burbujeaba por debajo. De la grieta se alzó una voz. Un latín claro, mejor que el que había oído de boca de los eruditos, sin acento, sin pausa, sin esfuerzo. La voz dijo que su Dios no tenía poder aquí, que habíamos llegado a sus tierras, que habíamos encendido el fuego cuando nos habían advertido, que habíamos violado la ley del huésped, respetar al anfitrión, que ahora responderíamos por ello. Escuché las palabras y las entendí, pero también escuché la entonación, y fue precisamente la entonación lo que me hizo callarme a mitad de la frase, cuando quería gritar algo en respuesta. Esa voz, esa pronunciación, esa pausa entre frases, las había oído antes. Eran las palabras del hermano Ghislain de Meaux, un caballero de nuestra orden, cuyo campamento se había encontrado vacío en estas tierras un año antes, sin rastros de combate ni cadáveres. No se lo conté a nadie. La grieta se cerró en silencio, como se cierra la boca. Ibrahim estaba de pie junto a mí y miraba el lugar donde había estado la grieta. Luego me dijo en voz baja y concisa: nos han dado la última advertencia, que la noche siguiente no tendríamos una segunda oportunidad, que él leería toda la noche, que lo único que se me pedía era mantener a la gente en el círculo y no dejar que nadie saliera de la línea. Le pregunté qué iba a leer exactamente. Me respondió: palabras que aquí tienen peso. Al quinto día, con las primeras luces del alba, desperté a todos. Sin preparativos, sin demoras innecesarias. Lo que no esté recogido, tirarlo. Partimos. A mediodía, Henri de Bois se detuvo y levantó la mano. En el horizonte se alzaba Jerusalén. La cúpula dorada de Omar brillaba bajo el sol de la mañana tal y como debía brillar. Las murallas se divisaban con claridad. Almenas, torres, fortificaciones. Henri de Bois juraba que veía estandartes en las torres. Varios caballeros gritaron y se lanzaron hacia adelante. A mí mismo se me aceleró el corazón hacia esa imagen, y las piernas le siguieron. Ibrahim gritó, de tal manera que toda la tropa lo oyó: ¡alto! Esto no es Jerusalén. Os están mostrando lo que queréis ver. ¡Alto! Caminamos hacia él durante una hora. Jerusalén no se acercaba, ni un paso. La cúpula seguía colgando donde colgaba al principio, exactamente a esa distancia desde la que no se puede distinguir en detalle, pero de la que tampoco se puede ignorar. Llevábamos 2 horas caminando. La distancia no cambiaba. Saqué la brújula. La aguja imantada flotando en aceite de lino. La aguja temblaba, apuntando a la cúpula de Jerusalén. Miré al sol. Se inclinaba hacia el oeste, y debería habernos quemado la espalda, pues caminábamos hacia el este. Pero nos quemaba directamente en la cara. Llevábamos ya 3 horas y media caminando en dirección contraria a la ruta. Tanto la brújula como el sol lo indicaban al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas, y ambos tenían razón. Cuando esto quedó claro, cuando se lo comuniqué a los hermanos mayores, se armó un revuelo entre los turcopileros. Mathieu de Borgoña dijo en voz alta lo que todos pensaban: que nunca saldríamos de ese wadi, que no nos dejarían salir de allí, que era el fin. Le ordené que se callara. Se calló, pero en su mirada quedó algo que ya no dependía de las órdenes. Varios compañeros de infantería se sentaron directamente en la arena y se negaron a levantarse. Me llevó un cuarto de hora, y una amenaza directa, levantarlos. Ibrahim volvió a marcar el rumbo, la verdadera dirección. Por el sol, por la sombra, por lo que él conocía de esta tierra. Seguimos adelante. La quinta noche en el wadi, la última noche de nuestra marcha, comenzó antes de lo previsto. El cielo se oscureció más rápido de lo habitual. Y no puedo explicarlo. Simplemente, la oscuridad llegó antes de tiempo. No llegamos a tiempo a la salida. Ibrahim detuvo al grupo en la parte más ancha del cauce y dispuso a los hombres en círculo.
con las espaldas hacia adentro y las armas hacia afuera. Se arrodilló en el centro y empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, cantando, con ritmo, sin parar. La primera columna de fuego se elevó junto a la pared oriental sin previo aviso. Simplemente fuego, de la altura de 4 personas, girando sobre su propio eje, rojo con el centro blanco. No quemaba la roca, ardía en el aire. El segundo, junto a la pared occidental. El tercero, a nuestras espaldas. Aparecían de la nada, alrededor del perímetro, y los espacios entre ellas se iban reduciendo. La luz que desprendían no se parecía a la de una hoguera. Se posaba en los rostros de la gente con un tono rojizo, y en ella las sombras caían en todas direcciones a la vez, como si hubiera 10 fuentes de luz en lugar de 3. Los remolinos comenzaron a continuación, columnas perfectas de arena, que giraban más rápido y con más uniformidad que los remolinos de polvo que había visto en otros desiertos. Cada columna se dirigía hacia la gente, los rodeaba tangencialmente, se alejaba y volvía. Entonces aparecieron. Al primero lo vi justo delante de mí, a unos 10 pasos, a la luz de la columna de fuego. Los hombros a la altura donde debería estar la cabeza de una persona alta, la cabeza aún más arriba, el rostro alargado, moviéndose demasiado rápido, sacudiéndose de un lado a otro, de forma no humana. Los ojos ardían. No reflejaban el fuego, sino que ardían por sí mismos, de color naranja, con rojo en el centro, de forma uniforme y sin parpadear. Las manos eran más largas que las humanas. Conté 7 dedos, o quizá 8, antes de perder la cuenta. Todo lo demás se perdía en el torbellino y la luz roja. Mathieu de Borgoña se encontró fuera del círculo. No vi cómo sucedió. Quizá retrocedió. Quizá le fallaron las piernas. La mano, esa mano larga, lo agarró por el cinturón desde una distancia que parecía demasiado grande. Gritó, describió un arco en el aire y desapareció tras la línea de columnas de fuego, donde la oscuridad lo ocultaba todo. Después de eso dejó de gritar. Bertrand de Provenza disparó un dardo contra la figura más cercana. El dardo la atravesó como si fuera aire. Los ballesteros dispararon una descarga. Lo mismo. Los caballeros cortaban y acuchillaban. Las espadas no encontraban resistencia. Solo cortaban el torbellino y volvían a la empuñadura sin retroceso. Varias personas se lanzaron con cruces. La cruz no surtía ningún efecto. Henri de Bois comenzó a recitar una oración. La tierra bajo sus pies volvió a resquebrajarse y se cayó. Las espadas no servían de nada. Las cruces no servían de nada. Las oraciones no servían de nada. Ibrahim leía. Su voz era firme y sonora, y las palabras fluían sin interrupción, cantadas una tras otra, con un ritmo que no admitía pausas. No levantaba la vista, no miraba atrás, leía. La primera figura a sus espaldas retrocedió, un paso atrás, luego otro más. Las demás, las que estaban más cerca de él, también se alejaron. No desaparecieron, sino que retrocedieron a una mayor distancia, manteniéndose en el límite de donde llegaba su voz. Grité. Que todos se mantuvieran cerca de Ibrahim, todos conmigo, inmediatamente. La gente se abalanzó hacia el centro, y allí, donde llegaba su voz, las figuras se alejaban de verdad. No desaparecían, pero mantenían la distancia. Daban vueltas por fuera, en la luz roja, esperando. Jacques tropezó con una piedra y cayó más allá del círculo. Se levantó rápidamente, pero una de las figuras ya estaba cerca. No le golpeó, simplemente le puso la mano en la cabeza, esa mano larga, por un instante. Jacques se desplomó. Bertrand corrió hacia él y lo sacó de allí. Jacques estaba vivo, pero no se movía. Lo llevaron en brazos hasta el final de la noche. 2 hermanos soldados de infantería echaron a correr, a lo largo de la pared del wadi hacia el oeste, hacia la oscuridad. Ibrahim les gritaba que volvieran. No se detuvieron. Después de eso, no los volvimos a oír. El joven Pierre, el escudero con el tobillo torcido, no podía ponerse en formación. Estaba sentado en la arena junto a la rodilla izquierda de Ibrahim,
y sostenía el escudo de Guillaume de Chartres con ambas manos, levantándolo ante sí, cubriendo a Ibrahim desde abajo en la medida en que le alcanzaba la estatura de un hombre sentado. La pierna lesionada se extendía hacia un lado. No se había ido. Luego, una de las figuras apareció dentro del círculo. No vi cómo había entrado. Simplemente, de repente estaba allí. 3 líneas atravesaban el pecho de Pierre, como si hubieran sido trazadas con algo al rojo vivo a través de la acetona. El escudo se le cayó. Cayó sin hacer ruido, sin levantarse del suelo. Pasé por encima de él. No podía detenerme. Guillaume de Chartres estaba sentado en el suelo, en el centro del círculo, y miraba fijamente al frente mientras a su alrededor morían personas. Tenía las manos sobre las rodillas, con las palmas abiertas hacia arriba. Ibrahim leyó durante 4 horas sin parar. Más o menos, lo que duró la noche desde la primera columna de fuego hasta el primer tono gris en el cielo sobre los acantilados. Al amanecer, su voz se había ronqueado, pero no callaba. Cuando el cielo comenzó a clarear, las figuras retrocedieron. Las columnas de fuego se apagaron al unísono, todas. Los remolinos se calmaron. Volvió el silencio, el mismo silencio con el que todo había comenzado 3 días antes. Ibrahim calló. Empezó a toser. Le pasé el odre. Conté a la gente. De los 120, 31 estaban en pie. 3 no podían caminar y necesitaban ayuda. En total, 34. Salimos del wadi en cuanto amaneció lo suficiente como para ver el camino bajo nuestros pies. Sin descanso, sin palabras, sin mirar atrás. La salida resultó estar más cerca de lo que parecía en la oscuridad. Media hora de marcha. Tras un saliente rocoso comenzaba una llanura abierta, clara, plana, con matorrales a ambos lados del camino. Nos sentamos junto a la primera roca grande, en la primera sombra. Simplemente nos sentamos y nos quedamos allí. Las manos no me obedecían. Intenté sacar el cuaderno y se me cayó. Lo recogí. Escribí 3 palabras y me detuve, porque no encontraba las palabras para la siguiente. Ibrahim estaba sentado a mi lado, envuelto en sus 2 capas a pesar del calor de la mañana, y miraba hacia atrás, hacia donde se adivinaba la hendidura del wadi entre las rocas. No le pregunté qué veía allí. Al día siguiente, mientras nos dirigíamos hacia Jaffa, el mundo recuperaba poco a poco su aspecto habitual. Al amanecer, la primera bandada de pequeños pájaros grises pasó sobre nuestras cabezas, y varias personas alzaron la vista para seguirla con la mirada. Junto al camino se vislumbró una lagartija que se escabulló entre las piedras. Luego, otra más. El aire conservaba el calor habitual, pero no ese olor, no ese aroma a cobre rancio que no había desaparecido durante las 3 noches en el wadi. Se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Al atardecer del segundo día, en el camino de vuelta, nos cruzamos con una caravana de comerciantes, 3 mercaderes con mulas y un muchacho que las conducía. Los mercaderes se detuvieron al vernos. En sus rostros se reflejó la cautela. Parecíamos personas que habían vivido algo de lo que no se suele hablar en voz alta. Uno preguntó si había habido una batalla. Le dije que sí. No hizo más preguntas. El mundo parecía el de siempre. El sol, el camino, el polvo, las rocas a lo lejos. Pero algo en él había cambiado. O en nosotros. ¿Dónde estaba esa frontera? No sabría decirlo. Henri de Bois llegó a Jaffa con nosotros. El primer día fue a la iglesia de la Orden, y se quedó allí hasta la mañana siguiente. Después de eso, pidió al mariscal que lo trasladara a una abadía en Provenza. El mariscal aprobó el traslado sin hacer preguntas. Aproximadamente 3 años después, me enteré de que había tomado los hábitos y había elegido el silencio, el voto monástico de silencio. No volví a saber nada más de él. Bertrand de Provenza continuó su servicio en la guarnición de Jaffa. Se volvió más callado, aunque antes tampoco era muy hablador. Ya no jugaba con el cuchillo entre los dedos. Lo llevaba en el cinturón y no lo tocaba. Una vez, unos 3 meses después, me dijo una tarde junto a la muralla que por las noches a veces oía ese viento, el que gira en círculos en lugar de soplar.
Le dije que yo también lo oía. No volvimos a hablar de ello. Jacques, a quien sacaron del Wadi en brazos, despertó al segundo día en Jaffa. Recordaba su nombre, recordaba los rostros de la gente, recordaba Jaffa. Del Wadi solo dijo una cosa: no hubo ningún Wadi. Y añadía: no estuve en ningún Wadi. Nada más, ni una palabra, ni un gesto. Guillaume de Chartres murió en Jaffa 8 meses después. En silencio, en la cama, sin pronunciar una sola palabra desde aquella primera noche, bajo las columnas de fuego. El médico escribió en los papeles: corazón. No me opuse. Ibrahim recibió su pago a la mañana siguiente de su regreso. Se subió a su burro gris y se marchó sin decir a dónde. Creo que sabía a dónde ir y que apenas necesitaba un guía. Escribí este informe al mariscal de la orden el 13º día tras mi regreso. El mariscal lo leyó. Permaneció en silencio durante un buen rato y luego me preguntó si estaba seguro de lo que había escrito. Le respondí que estaba tan seguro como de mi propio nombre y de la veracidad de mi informe sobre el asedio de Acre. Dijo que enviaría el documento a instancias superiores. No precisó a dónde exactamente. Más tarde me enteré de que el Papa Celestino III había dictado una orden a la orden. No discutir los casos de fenómenos demoníacos en Tierra Santa bajo pena de excomunión. No voy a afirmar que mi informe fuera la causa de esa orden, pero es difícil ignorar la coincidencia temporal. A quienes preguntaban por las bajas del destacamento, les decíamos: una emboscada de los sarracenos en el Wadi del Sur, una considerable superioridad numérica del enemigo. La gente aceptaba esta explicación sin preguntas. La emboscada se entiende. Una emboscada encaja en la guerra. Lo que se describe en estas cartas no encaja en nada de lo que se suele llamar guerra. No escribo esto para que me crean. Cualquiera que lea este documento tiene derecho a explicar lo ocurrido con espejismos, calor, locura, que se apodera de la gente en el desierto durante una larga travesía. Yo mismo intenté aceptar esas explicaciones allí mismo, en el Wadi, mientras todo esto sucedía. Ninguna se sostenía más allá del primer recuerdo de la voz que salía de la grieta, hablando en un latín impecable. Ibrahim lo sabía. La tierra de este país recuerda cosas más antiguas que el Islam, más antiguas que el cristianismo, más antiguas que cualquier fe que los hombres hayan traído aquí desde el oeste o desde el este. Llegamos con espadas y cruces a un lugar donde ni unas ni otras tenían importancia. Rompimos 3 reglas, de las cuales la primera fue quizá la más sencilla. Pagamos un precio que no fue desproporcionado, si se mira desde la perspectiva de aquellos cuyas leyes infringimos. Esto no es un juicio. Es la conclusión de un hombre que vio lo que dio y escribió lo que escribió. Firmó este informe con mi nombre y adjunto el sello de la orden. Ralph de Montfort, caballero de la Orden del Templo de Salomón. Jaffa, verano del año 1191 desde el nacimiento de Cristo. Y sé que si alguna vez vuelvo a oír ese viento, el que no viene de un solo lado, sino de todas partes, en forma de embudo, como si algo rodeara el campamento desde fuera y observara el fuego desde dentro. Ninguna orden del mariscal, ningún deber para con la orden, ninguna palabra del comandante me mantendrá aquí. Cogeré un burro, o un caballo, o iré a pie, y me iré, aunque tenga que partir de noche y sin provisiones, porque el viejo guía con su burrito gris y su bolsa de cuero al cinturón escupió a la entrada del Wadi, y tenía razón. Y yo, veterano de Acre con 12 años de servicio y el sello de la orden, no le hice caso. Y 86 hombres no salieron por el otro lado. No volveré a cometer ese error.